Y la primera exposición, queridos hermanos, es, como dice aquí el título, ¿no? Identidad y perfil del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Eh, todos tenemos, ¿no?, nuestro carnet de identidad, ¿no es cierto? Y en ese pequeño documento está, digamos, lo básico, ¿no?, para identificarnos, ¿no? Decir nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, el lugar donde hemos nacido, ¿no?, la profesión que tenemos y la dirección donde vivimos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco, cuando hablamos del carnet de identidad, hacemos referencia a esto, ¿no? Lo que nos identifica, es decir, nuestra fotito también está ahí, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar de la identidad, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo debe ser, entre comillas, es siempre un deber ser, es decir, es algo que se va construyendo constantemente. ¿Por qué? Porque siempre estamos en camino, ¿no? No hemos terminado nuestro peregrinar y ciertamente, ¿no es cierto?, hoy el Señor nos invita también a través de esto que vamos a exponer a esta continua conversión, porque toda la vida cristiana tiene ese sentido. Y luego vamos a ver también un poquito lo que, entre comillas, ¿no?, esto tómelo así, ya, entre comillas, lo que se requiere, digamos, ¿no?, para poder ejercer este ministerio. Muy bien. Comenzamos entonces, ¿ya? Quisiera comenzar con una lectura tomada del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo les he hecho. Palabra del Señor. Quiere empezar esta exposición con este texto precisamente por el sentido que tiene este ministerio. No es un privilegio, lo vamos a decir, pero ya se los adelanto, no es un privilegio, no es un puesto de prestigio, no, es un servicio. Y en la lógica que nos habla el Evangelio que hemos escuchado, hemos de vivirlo. El Señor, siendo el Maestro, ¿no?, siendo el Señor, se hace servidor de sus hermanos. Y esa es la actitud con la cual todos nosotros, ustedes, queridos hermanos, que se preparan a recibir este ministerio, lo tienen que vivir. Servicio, entrega, amor total. Así tiene que ser este ministerio, ¿sí? Entonces partamos de esta premisa que no la tenemos que olvidar nunca, ¿no? Este ministerio no es privilegio, sino servicio. Bien, comencemos entonces. Lo primero, queridos hermanos, es distinguir, ¿no? Cuando hablamos de ministerio, ¿no?, los ministros, ¿qué son los ministros? Son los servidores, ¿no?, de la comunidad. Y hay que hacer esta distinción. Hay ministros que son ordenados, ¿no?, que reciben el sacramento del orden, por eso se llama ministros ordenados. ¿Quiénes son? El obispo, el presbítero y el diácono. Pero también hay ministerios instituidos, ¿no? No son
no son parte del sacramento del orden, sino que sirven precisamente, ¿no es cierto?, para un servicio concreto dentro de la comunidad eclesial. ¿Y cuáles son estos ministros? Pues lector, acólito. Seguramente alguno de ustedes tal vez tiene este ministerio, ¿no? Tal vez, bueno, es muy común, ¿no?, que en las comunidades parroquiales haya estos ministerios. Pero también hay los ministerios delegados por un mandato simple, y en este grupo están precisamente, ¿no?, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. No es un ministerio instituido, ¿no?, sino es un ministerio delegado nada más. Y más adelante lo vamos a comprender mejor, ¿no? Pero también hay una diversidad de ministerios, ¿no?, en las comunidades parroquiales, ministerio de acogida, ministerio de música, ¿no?, y tantos otros, ¿no? El año pasado hablábamos, y creo que todavía en algunas parroquias hay, ¿no?, estas personas que reciben a la gente, pero también les ponen el alcoholcito en la mano, ¿no?, les piden, ¿no es cierto?, a los que están sin barbijo, pónganse barbijo y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, ante una necesidad, porque este es el sentido del ministerio, ante una necesidad se suscita, ¿no?, una respuesta que normalmente es esto, un ministerio, un servicio en bien de la comunidad parroquial. Ministerio entonces es toda función que se realiza por uno o más miembros de la iglesia como servicio a toda la comunidad. No es, repito lo que decíamos antes, ¿no? No es privilegio. Por lo tanto, es expresión de caridad y queda señalado precisamente el espíritu con que ha de realizarse, no como distinción, sino como ayuda. El Señor, podríamos decirlo así, de este modo, el Señor nos pide a nosotros que le ayudemos en esta tarea, ¿no? ¿Sí? Él nos pide que le ayudemos en esta misión. Pero como el mismo título, ¿no?, del ministerio al cual ustedes están candidateando, ¿no?, dice ministro extraordinario. Extraordinario, ¿qué quiere decir? Que no es el ordinario, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Quiénes son? El obispo, el presbítero y el diácono. Ellos son que por el orden que han recibido, por el sacramento del orden que han recibido, son los que de ordinario dan la comunión a los fieles en la celebración. Y hay los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que los vamos a ir desglosando más adelante. ¿Quiénes son? Puede ser el acólito, hemos hablado de este ministerio instituido, ¿no?, el lector y el acólito. Entre ellos el acólito, que está instituido de un modo estable, ¿sí? Es decir, puede ser en las comunidades hay acólitos. Persona que ha sido instituida para ese servicio, ¿no?, para ayudar. El acólito es el que ayuda al sacerdote en la celebración de la Eucaristía. Y porque está instituido, puede también dar la comunión en la celebración. Es distinto del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que solamente es por un tiempo determinado y solo en los límites de su parroquia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? ¿Sí? No podemos pensar que por haber recibido el ministerio de extraordinario de la Sagrada Comunión, por eso muchos de ustedes, ¿no es cierto?, para inscribirse, ¿qué es lo que han necesitado? Una carta, una presentación de su párroco. Porque ustedes van a ser instituidos ¿para qué? Para que colaboren a su párroco, en su comunidad, ¿no es cierto? El que ustedes reciban este ministerio no quiere decir que se pueden ir hasta la China, ¿no?, y allí querer ser ministro, no. Primero, el párroco del lugar no los conoce. Sí, bien, al final de este curso, Dios mediante, les daremos la credencial, ¿no? Pero igual, o sea, eso no es automático, ¿no es cierto? Por eso dice muy claramente, por un determinado tiempo, nuestra credencial va a ser por un año, ¿sí? Y por eso también ahí dirá en su credencial de qué parroquia son y en qué parroquia ustedes, o en qué pastoral específica, porque también hay de pastorales específicas que están haciendo este curso, pueden ustedes ejercer este ministerio, ¿ya?
Y hay ministros extraordinarios de la comunión solamente para una celebración. Es decir, si en una celebración de pronto, ¿no?, viene mucha gente y el sacerdote se da cuenta que va a demorar demasiado, ¿no?, por la comunión, si ve a una persona conocida de la comunidad, ¿no es cierto?, que él considera digna de poder dar la comunión, puede darle, delegarle, ¿no?, este ministerio solo por esa celebración. Pero entiéndanlo que si alguna vez nos pasa eso y no somos ministros, ¿no?, no es que porque ese día el padrecito me ha dicho que yo le ayude a dar la comunión, puedo ya ir en todas las misas a dar la comunión. No, ¿sí? Tenga muy en cuenta esto. No quiero sonar como aquel que dice, no, muy prohibitivo, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta estas cosas, ¿ya? Los ministros, entonces, los ministros extraordinarios de la comunión, no tienen estatus particular en la iglesia, es un servicio, no un privilegio. Tienen esta delegación temporal, se ejerce por una necesidad extraordinaria, por eso es el nombre, ¿no? Extraordinario. No debe ser visto como un derecho adquirido, ¿no? Hace años atrás alguien decía, pero yo me he preparado, ¿no?, con todo respeto se lo digo, ¿no?, con Monseñor Gonzalo del Castillo para cuando ha llegado el Papa Juan Pablo II, ¿no?, y esa vez me han instituido y yo quiero seguir dando. No, es por un tiempo, no es para toda la vida, ¿sí? Por eso este ministerio, ¿no?, uno lo tiene que, ni siquiera el término renovar es correcto, no. Se te va a dar este ministerio, se te va a dar esta delegación por encargo de tu párroco, ¿no? Entonces, el hecho de que tú ya hayas sido ministro durante 5, 6, 10 años no quiere decir que automáticamente vas a seguir siendo. Por ahí el párroco te dice, ya no, y no porque te odie ni porque te quiera hacer sentir mal, ¿no? Tal vez hay distintas circunstancias que pueden acontecer, ¿no? Entonces, no es algo que porque ya lo hemos ejercido es automático para nosotros, ¿no? ¿Quiénes pueden recibir este ministerio? Los fieles laicos, varones y mujeres, y esta palabra ténganlo muy en cuenta, idóneos, ¿ya? Y esto más adelante lo vamos a explicar, ¿no? ¿Cuándo pueden distribuir la comunión los ministros? Cuando no haya ministros ordinarios, ¿no? Pasa que en el campo fundamentalmente, ¿no?, pasa esto, y también puede pasar en la ciudad, ¿no? Puede ser que el párroco, el sacerdote esté enfermo y no puede asistir, no puede estar en la celebración, entonces puede delegar, ¿no?, a un ministro para que haga la celebración de la palabra y de la comunión, ¿sí? O sea, hay sin fin de casos, ¿no? Pero ¿cuándo? Cuando no hay los ministros ordinarios, cuando faltan los ministros ordinarios, pero repito, con una delegación, no puede decir, como el padre no está llegando, ¿no?, y es hora, entonces yo como soy ministro me meto por mí mismo. No, tiene que haber una delegación, tiene que haber una autorización del párroco, ¿no? O cuando los ministros ordinarios estén impedidos, cuestión de enfermedad o ya tal vez es muy mayor, celebra la misa, pero tal vez le cuesta movilizarse para dar la comunión. Yo me acuerdo hace unos años atrás, un obispo ya mayor, ¿no?, celebró una misa, ¿no?, pero él ya no podía tenerse en pie mucho tiempo, ¿no?, incluso casi sentado celebraba la misa. Entonces yo estaba por ahí, yo era ya sacerdote, ¿no?, y me llama y me dice, ayúdame, ¿no?, en la comunión. En ese caso, si yo no hubiese estado y hubiese un ministro, pues en ese caso sí lo llama, ¿no?, porque él no puede por su propia cuenta, porque por los años, la debilidad, no sé, la enfermedad, él no puede repartir, puede delegar. O cuando haya demasiados fieles que comulgan, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no?, en las celebraciones del Corpus Christi los años anteriores, ¿no?, cuando había mucha gente, a pesar de que había también varios ministros, por la cantidad y para hacer, digamos, la comunión lo más rápido posible, ¿no es cierto?, se ha delegado también a varios ministros para que den la comunión. ¿Cuándo no pueden distribuir?
cuando son pocos los que comulgan o cuando hay ministros ordinarios suficientes para repartir la comunión. Entonces, no se trata de que porque a mí me han instituido ministro, yo tengo que dar la comunión en todas las misas que participo. No. Si hay una necesidad, sí. Y más adelante lo vamos a ver, queridos hermanos, ya el recibir este ministerio no es para que estemos solo en la misa. O sea, sí hay que estar en la misa, pero no para que ejerzamos este ministerio solamente en la misa. Más adelante lo vamos a ver precisamente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad concreta, ¿no?, de esto? ¿Cuáles son los criterios de selección para recibir este ministerio? Tiene que ser mayor de edad y haber recibido los sacramentos de la iniciación. Tiene que tener conducta ejemplar, una sana doctrina y formación permanente. Conocimiento del misterio eucarístico, tiene que tener también disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque, repito, y aquí un adelanto, ¿no?, me hago, entre comillas, me piden este servicio de ministro extraordinario de la comunión, no para dar la comunión en la misa, sino para llevar la comunión a quienes no pueden asistir a la misa. Ancianos, enfermos, ¿no?, personas que por sí solas no pueden llegar al templo para la misa, a ellos, ¿no?, hay que llevarles la comunión. Por eso habla, ¿no?, de también tener esta disponibilidad de tiempo. Humildad, espíritu de servicio, ¿no? Buena fama y estima de la comunidad, una capacitación apropiada y buena salud, condiciones físicas, ¿no? Tal vez aquí en el centro o en las parroquias que son más citadinas, tal vez esto no es mucha dificultad porque puedes tomar una movilidad y te llevan, ¿no? Pero por ejemplo en las laderas o en el campo sí, es un requisito, no es, digamos, sine qua non, es decir, no es restrictivo, diríamos, ¿no? Pero sí hay que tener la capacidad de tener, digamos, ¿no?, la capacidad de moverse, de trasladarse a un lugar a otro, ¿no? ¿Quiénes no pueden ser? Y aquí esto tómelo con mucho cuidado, ¿no? Los que no llevan una vida digna, los que no gozan de buena fama, los que viven en situaciones familiares no coherentes, ¿no? Yo creo que no necesita mucha explicación, pero es claro y concreto, ¿no? El que no da buen testimonio seguramente no es idóneo, ¿no? No nos olvidemos esta palabrita que ya la habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué tipo de vida debe procurar llevar alguien que va a recibir este ministerio? Una vida de santidad. La santidad no quiere decir, vida de santidad no quiere decir que ya estamos en los altares, ¿no es cierto? No, quiere decir que estamos en este camino constante a la santidad, ¿no? El Señor nos llama a esta santidad. Y no solo porque vamos a recibir este ministerio, no, la vida cristiana es eso, un camino de santidad. Y por lo tanto, el que va a ejercer este ministerio tiene que vivir ese camino de santidad. Una vida espiritual intensa, confesión frecuente, oración personal ante el Santísimo Sacramento y su participación, por supuesto, ¿no?, en la celebración de la Eucaristía. Formación en la fe. ¿Qué temas especiales? Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia y también el rezo del Santo Rosario. Para esta cuestión de la formación, queridos hermanos, si bien este tiempo que nosotros anualmente lo dedicamos para la formación, no tiene que ser el único, ¿ya? Sé que en las parroquias no son uno, habrán en alguna parroquia creo que hay 2, 3, 1, pero la mayoría son grupos que sobrepasan los 6, 7, hasta 20 incluso, ¿no? Reúnanse como ministros de su comunidad parroquial y pidan, ¿no es cierto?, a su párroco que les ayude en este crecimiento también, en esta formación personal, en esta formación cristiana. Tiene que tener instrucción sobre el modo digno de ejercer su ministerio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir haciendo durante estos días, instruirles en cómo se debe ejercer este ministerio. Formación permanente, lo que decíamos, ¿no?, en cada parroquia.
¿Cuál es el tiempo? Nosotros en la arquidiócesis, ¿no?, tenemos por un año renovable, ¿no? Es decir, bueno, renovable, les decía antes, tal vez no es la palabra apropiada, pero más o menos nos indica, ¿no?, la posibilidad que tenemos de recibir nuevamente este ministerio. No debería ejercer este ministerio si su delegación está vencida, es decir, si ya hemos pasado, ¿no?, el tiempo, ¿no?, por el cual hemos recibido esta delegación, este ministerio, no deberíamos de ejercerla, ¿no? Si hubiese una emergencia, tal vez sí se puede permitir, pero siempre bajo el criterio del párroco, siempre bajo el criterio del sacerdote responsable. Los párrocos, es lo que decíamos, presentan a los candidatos para este ministerio. No se puede presentar uno por sí mismo, tiene que haber el aval del párroco, ¿no? Los párrocos podrán suspender la delegación por una causa justa, ¿no? Eso ya es particular de cada caso, diríamos, ¿no? El número aconsejable, les decía hace rato, ¿no? A veces en una parroquia hay 2, 3, 7, 10, 15, 20, ¿no? Eso depende de la necesidad que tiene cada parroquia, ¿sí? Nosotros no podemos decir en cada parroquia solo 5, no, porque puede ser que una parroquia tiene más necesidad que otra, ¿no? Entonces eso lo juzgará oportunamente, ¿no?, cada párroco. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues llegar con anticipación a la misa, y si por alguna consecuencia o circunstancia imprevista, ¿no?, si está delegado para ayudar en la misa cuando hay necesidad, no puede ir, que avise, ¿no?, para que se busque su reemplazante. En el modo de vestir, no usan ornamentos sagrados, es decir, no se ponen alba, ¿no? El modo de vestir tiene que ser un modo adecuado, sobrio y digno. Y podrán tener un distintivo. Algunas parroquias ya lo tienen, ¿no?, una especie de ponchillo, algo así, ¿no es cierto?, que les distingue, entre comillas, pero repito, no en el sentido de un privilegio, de un puesto de honor, sino para que sea visible, ¿no?, a los ojos de los demás que esa persona está ejerciendo un ministerio en ese momento. Participar en toda la celebración de la Eucaristía, pues no, debe estar constantemente y participando, ¿no?, de toda la celebración. Se recomienda que no deben comulgar al lado del sacerdote como si fuera un concelebrante. Es más, no deberían de subir al presbiterio, ¿no? No deberían de subir porque no es su lugar, diríamos, litúrgicamente hablando. No debería de ejercer otra responsabilidad en la misa, ¿no?, para no duplicar funciones, y a veces cuando sucede esto, a veces uno se confunde o puede entorpecer incluso, ¿no?, el desarrollo de la celebración. Deben acercarse al altar durante el rito de la fracción del pan. Están entre la comunidad y cuando se da el rito de la fracción del pan se acercan, ¿sí?, para recibir ellos en primer lugar la comunión para repartirla a los fieles. ¿Qué no debe hacer el ministro al comulgar? No le está permitido tomar la hostia consagrada o el cáliz por sí mismos, ni pasarlo de mano en mano, ¿no? Para dar la comunión primero tiene que recibir la comunión del sacerdote. Recibe la comunión de manos del sacerdote antes de distribuirla a los fieles, ¿no? Entonces hay que tener también en esto mucho cuidado, hermanos, ¿ya? Puede ser que algún sacerdote le diga, ¿no?, al ministro, anda a traer el copón del sagrario, ¿no? No es su función, esa es función del sacerdote. Ahora, si hubiese un real y verdadero impedimento, ¿no?, para que el ministro que está, el sacerdote, el que está celebrando la Eucaristía pueda hacer eso, ahí se comprende, ¿no? Pero normalmente no debería de ser así. ¿Cómo se administra la comunión a los fieles? En dos formas conocidas, ¿no?, en la boca o en la mano. Sabemos que ha habido una controversia, ¿no?, en este último tiempo por la pandemia, ¿no? ¿Dónde se debe dar cómo se debe dar la comunión? ¿En la boca o en la mano, ¿no? Por recomendación, ¿no es cierto?, de los expertos, ¿no?, en salud, pues
durante este tiempo se ha pedido que la comunión sea en la mano. Pero hay que tener siempre mucho cuidado, queridos hermanos, ¿no? El que recibe la hostia consagrada en la mano debe comulgar delante del ministro. Cuando ustedes dan la comunión y dan en la mano, deben esperar y decir a la persona, ¿no?, que comulgue delante de ustedes, ¿no? Porque muchas veces puede haber riesgo de sacrilegio, que alguien se lleve la hostia y se la lleve para otros fines, ¿sí? Entonces, es también deber de quien recibe este ministerio, ¿no?, cuidar, ¿no?, porque es algo sagrado, no es una galletita, no, es el cuerpo del Señor, entonces tiene que ser tratado con dignidad. Por eso, cuando dan la comunión en la mano, esperen a que comulgue para recién seguir dando la comunión a los demás. Para tener también en cuenta, ¿no?, para que no nos hagamos problema, ¿no?, porque a veces pasa que uno no sabe, por ejemplo, en el caso de los niños, se acerca un niño y tú no sabes si ha recibido o no ya la primera comunión, ¿no? Es decir, si ya está preparado para recibir la Eucaristía, la comunión en cada misa, ¿no? Pregunten, no es malo, ¿no? Si ustedes tienen una duda, pregunten, ¿no? ¿Has recibido la primera comunión? Y si te dice sí, y si está acompañado de su papá y su mamá, ellos te responderán. Y si sí, que le das la comunión. No te hagas mucho problema en ese sentido, ¿ya? Pero también tienen la obligación, cuando hay una duda razonable, de preguntar, queridos hermanos, ¿ya? No tengan miedo de eso. Quien no está en comunión con la Iglesia Católica, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay esta iglesia, ¿no?, que, entre comillas, iglesia, ¿no?, que ha aparecido. Ellos no están en comunión con la iglesia, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos a una persona que es parte de esa iglesia, bueno, pues hay que decirle, hermano, tú no estás en comunión con la iglesia, ¿no? No puedes comulgar. Y si el caso fuese tal vez un poco más complicado, entonces acudan al párroco, ¿no?, para decir, esta es la situación. Personas que están en situación conyugal irregular pública, ¿no? Es algo que hay que tratar con pinzas, pero a veces puede causar o puede ser motivo, ¿no?, de escándalo, ¿no?, para la comunidad. Si tú conoces a alguien que está en una situación conyugal irregular, ¿no?, dile, no puedes comulgar, ¿no? Y otra vez, si la cosa se complica, hay que acudir al párroco. Personas en estado de ebriedad. Eso es terrible, ¿no? A veces, ¿cuándo a veces pasa eso? Cuando hay una fiesta patronal, ¿no es cierto? Y los prestes y todo, puede pasar. Incluso hasta en las celebraciones de difuntos puede pasar, ¿no? Entonces hay que estar al tanto de eso, ¿no? Vuelvo a reiterar, si la situación es un poco conflictiva, acudan al párroco. El ministro debe ser prudente evitando tomar decisiones por propia cuenta, sí, pero si hay duda razonable, acudan al párroco, ¿no? La última palabra la va a dar el párroco. ¿Qué pasa cuando sufrimos este accidente, ¿no?, cuando la hostia consagrada cae al suelo? Pues, en primer lugar, para prevenir esto, ¿no?, procurar que haya la patena de comunión, ¿no?, esa que se pone debajo, para evitar, ¿no es cierto?, este tipo de accidentes. Si no se tiene y sucede, bueno, pues debe ser recogida y consumida inmediatamente, cuidando que no quede ninguna partícula, ¿no?, en el lugar donde ha caído. Si no se puede consumir, porque tal vez, digamos, está el piso mojado, ¿no?, y ahí cae, ¿no?, y incluso hasta tal vez alguien sin querer o accidentalmente la pisa, ¿no?, ya no se puede consumir, ¿no?, pero te dice, ¿no?, que se puede disolver en agua y luego echarla, ¿no?, en una macetita o en el jardín, ¿no? O sea, con respeto, y no se puede simplemente barrer y botar a la basura, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se debe distribuir la comunión? Con pausa y dignidad, ¿no? Levantar la hostia consagrada a la altura de los ojos, decir claramente, ¿no?, al que va a recibir,
el cuerpo de Cristo y esperar la respuesta del fiel, ¿no? Amén. En este punto también es necesario que ustedes eduquen, entre comillas, a los fieles. A veces los fieles vienen y no te dicen el amén, pues tú le dices mirándole a él, amén, ¿no? Para que él entienda, ¿no?, que esa es la respuesta que tiene que decir. No se debe ofrecer el copón con las hostias consagradas a los fieles para que cada uno tome una, ¿no? Es decir, agarras el copón y le lo ofreces como para que él se saque la que quiere, entre comillas. No, eso no está bien, ¿no? No tomar la hostia con los dedos a modo de pinza, ¿no? Se debe depositar sobre la palma, ¿no? Directo, es decir, tratar de que el que va a recibir no agarre así, sino que la reciba en la palma. Y después de dar la comunión, el ministro tiene que purificarse. ¿Qué funciones no se le permiten a los ministros extraordinarios? Purificar los vasos sagrados. Eso es propio del ministro ordinario. Los ministros no pueden sacar las hostias directamente del sagrario, lo que decíamos antes, a no ser que haya una causa urgente o de fuerza mayor, ¿no es cierto? Y tampoco pueden delegar a otros la tarea de distribuir la Sagrada Comunión. Si, entre comillas, según el rol te toca a ti este domingo y de pronto tú estás ya llegando a la parroquia, ¿no?, y de pronto te llaman por una emergencia y tienes que irte, no le dices pues a fulanito de tal, ¿no es cierto?, tú reemplazame como ministro. No, porque si tú has sido designado, ha sido por tu párroco, entonces tú tienes que decirle a tu párroco, no puedo venir porque me ha surgido este imprevisto, él designará a otra persona. Esto es lo que decíamos, ¿no?, que debería de ser el eje central, por eso empezábamos con esta lectura, ¿no?, el servicio, la entrega, el amor, ¿no?, que se pone en este ministerio, ¿no?, en la comunión a los enfermos, queridos hermanos. Es una delegación excepcional o habitual, es decir, pasa que a veces alguien viene a la parroquia y dice, mi abuelita está enferma o tiene una fractura, no sé, entonces, pero quieres recibir la comunión, entonces listo, vas a la comunión. Pero si es una enfermedad, entre comillas, que no es grave y se puede sanar de aquí a 2 semanas, entonces ya no puede ser eso, ¿no?, simplemente excepcional, 1, 2, 3 veces, o habitual, ¿no?, una persona que ya no se puede levantar de la cama, digamos, ¿no?, o que está en silla de ruedas y no la pueden llevar, ¿no? Entonces, eso ya es habitual, ¿no es cierto?, pero siempre con autorización del párroco. Los ministros tienen que ser este enlace entre el párroco, el enfermo y la familia, ¿no? Si el enfermo o alguien de la familia, ¿no es cierto?, necesita confesarse, pues el ministro tiene que ser el nexo, ¿no?, para decirle al párroco, esta persona, esta familia o este enfermo necesita confesarse. El ministro, para ejercer llevar la comunión a los enfermos, recibirá la hostia consagrada de manos del sacerdote al finalizar la misa o durante el momento de la comunión. Eso ya en coordinación con el párroco, ¿no? Debe tener un píxide o un portaviáticos y un ritual, ¿no? Esto del ritual, queridos hermanos, también lo vamos a ver durante el curso. Vamos a procurar elaborar un pequeño manual, ¿no es cierto?, para que les ayude en esta circunstancia. Cuando el ministro ejerce este ministerio, esta tarea, tiene que ir directamente donde el enfermo, no llevar la comunión más tarde. O sea, termina la misa y lo primero que tienes que hacer es ir a dar la comunión al enfermo. No puedes llevar pues la forma consagrada al mercado, después a tu casa, cocinar y después recién en la noche llevar la comunión. No, inmediatamente después de la misa, ¿sí? Y procurar que entre los elementos que ustedes tengan para llevar la comunión, procuren tener un mantelito blanco o un corporal, ¿no?, para darle la dignidad que se merece, ¿no? Que la familia también coordinar, ¿no?, que la familia sepa la hora en la cual el ministro va a llevar la comunión, para que no se encuentren, ¿no?, con que la familia ha salido y nadie les puede abrir, ¿no es cierto? Coordinar bien estas visitas, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener el enfermo?
estar en estado de gracia, es decir, no tener pecado mortal, ¿no? Por eso es importante lo que decíamos antes de la confesión, el nexo, ¿no? Si en las visitas que puede hacer el ministro, ¿no? El enfermo le manifiesta el deseo de confesar porque tiene un pecado que no le permite, digamos, comulgar, pues tiene que hacer esta comunicación al párroco, ¿no? Que el enfermo tenga conciencia de a quién se está recibiendo, ¿no? A veces hay circunstancias en las cuales la persona enferma ya no tiene uso de su facultad cognitiva, es decir, ya no sabe lo que está pasando. Y son los familiares los que quieren que reciba, ¿no?, la comunión, a como dé lugar muchas veces, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, hablar también con los familiares y con el párroco y decir cuál es la situación de la persona, ¿no?, a la cual se va a dar la comunión, ¿no? Se le puede dar agua también para pasar la hostia cuando la persona enferma tiene dificultad. A veces incluso la persona, por la dolencia que pueda tener, a veces no puede consumir la forma entera. Si sucede ese caso, partan la forma. Y lo que pueda consumir, que lo consuma. Y el resto lo consumen ustedes. ¿Sí? Hay que mirar también esto, porque a veces pasa que cuando le das la forma entera y no puede, ¿no es cierto?, hacer pasar, a veces lo botan. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Bueno, aquí es un poco lo que los documentos nos dicen acerca de este ministerio, ¿no? El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, dice que la comunión distribuida por el sacerdote, dice, algunos consideraron indispensable una ayuda para esta función, cuando la asistencia a las celebraciones son masivas, ¿no? La Congregación para los Sacramentos, en el documento Fides Custus, dice, permitía a los obispos autorizar a algunos fieles para distribuir la comunión en caso de necesidad, ¿no? Y fíjense, no solamente la comunión, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, algunos fieles, a veces incluso monjitas, ¿no?, donde no había sacerdote, incluso tenían la potestad, ¿no?, o por delegación, no porque era propio de ella, ¿no?, de bautizar incluso, ¿no? Pero, repito, en circunstancias extremas, no es lo normal, diríamos, ¿no? Pero también por la necesidad se podía ayudar en la comunión. En el documento Mysteria Quadem, el acólito del ministro instituido del que hablábamos, queda instituido para ayudar al diácono en la celebración. Le corresponde también distribuir la comunión como ministro extraordinario, ¿no? Y estos otros documentos, ¿no? Los obispos pueden elegir unos fieles como ministros extraordinarios en cada diócesis, comulgan por sí mismos, distribuirla a los demás y llevarla a los enfermos, ¿no? El ritual de la Sagrada Comunión y del culto de la Eucaristía fuera de la misa de 1973 dice, ¿no?, que para distribuir la comunión se puede delegar esto a algunos laicos y también en la exposición de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Repito, todo esto tiene un sentido, es precisamente por la falta, ¿no?, de sacerdotes, que en casos excepcionales estos documentos, que son magisterio de la Iglesia, han permitido y permiten estas circunstancias. El Código de Derecho Canónico, ¿qué es lo que dice? Donde lo aconseje la necesidad y no haya ministros ordinarios, pueden también los laicos suplirles en algunas de sus funciones, como dar la Sagrada Comunión. El Canon 910, parágrafo 2, dice, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, el acólito o también otro fiel designado según el Canon 230. Se puede, ¿no? La instrucción Redemptionis Sacramentum dice, solo el sacerdote, y esto es bien interesante, ya, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando in persona Christi. Por eso el nombre, ¿no? Antes se decía, ¿no?, ministro de la Eucaristía, ¿no? No es, viene a aclarar este punto, este documento, ¿no? ¿Quién es el ministro ordinario? El sacerdote, el obispo, el sacerdote y el diácono, ¿no?
de donde el nombre de ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. Pero dice este mismo documento que además de los ministros extraordinarios está el acólito instituido ritualmente, que por la institución es ministro extraordinario. Pero también dice, si lo aconsejan razones de verdadera necesidad, el obispo puede delegar también a otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea por ese momento o por un tiempo determinado, ¿no? Sin embargo, este acto de designación de ningún modo puede asemejarse a la sagrada ordenación. Es la diferenciación que hemos hecho al inicio, ¿no es cierto? Ministros ordenados, ¿no? Ministros instituidos y ministros delegados. ¿En cuáles estamos? ¿Están ustedes, perdón? Delegados, ¿no? Ministros delegados. Solo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede dar un permiso ad actum, es decir, para solo la celebración y la misa en la cual están participando. Bien, estos son los criterios ya, queridos hermanos. Fíjense que lo que se busca es precisamente que seamos conscientes de lo que vamos a recibir, ¿sí? Una delegación. Conscientes de para qué recibimos esa delegación, para hacer un servicio en bien de la comunidad. ¿Sí? Y bueno, no es algo fuera, digamos, de lo que es la doctrina católica. Los documentos avalan precisamente que hayan los ministros extraordinarios de la comunión, pero con estos puntos claves, queridos hermanos. ¿Ya? Bien, con esto yo terminaría. Les pido que recemos juntos esta oración. Seguramente muchos ya la conocen y la han rezado anteriormente. ¿Ya? Entonces, todos juntos recemos, por favor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.